Hola, nosotros somos un grupo de la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla. Principalmente este trabajo lo hemos hecho para la asignatura de Sociología 1 y nuestra profesora es María José del Pino Espejo. Yo me llamo Paula Guller Zambrano. Yo me llamo Raquel González Colón. Yo me llamo Araceli López Martínez. Yo me llamo Álvaro Encenilla Pérez. Y yo me llamo Tania González Nogales. Bueno, pues en nuestro trabajo nos hemos centrado en Charlotte Perkins Gilman y vamos a leer el libro Delas, un mundo femenino. El libro consta de 12 capítulos, el primero, una aventura no del todo incomprensible, el segundo, festejos abortados, el tercero, un peculiar régimen penitenciario, el cuarto, nuestra aventura, el quinto, una historia singular, el sexto, las comparaciones siempre son odiosas, el séptimo, nuestra creciente modestia, el octavo, las muchachas de Delas, el noveno, nuestras relaciones y las suyas, el décimo, su religión y nuestros matrimonios, el penúltimo, nuestras dificultades y por último, expulsados. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de Charlotte Perkins Gilman. Primero que todo, yo voy a hacer una pequeña biografía. Charlotte Perkins Gilman nació el 3 de julio de 1860 y murió el 17 de agosto de 1935. Tenía un cáncer y murió debido a una sobredosis de cloroformo. Fue una destacada socióloga, novelista y cuentista estadounidense y además escribió poesía y obras de no ficción para la reforma social. Durante un tiempo fue una utópica feminista cuando sus logros eran excepcionales entre las mujeres y sirvió de modelo para futuras generaciones feministas debido a sus ideas y estilo de vida poco ortodoxos. Su obra más conocida es El papel de papel amarillo, de Yellow Wallpaper, un cuento semi-autobiográfico que escribió durante un brote severo en su depresión postparto. Bien, pues yo ahora os voy a hablar un poco sobre el contexto de Gilman, y es que ella nace en Hartford, Connecticut, y muere en Pasadena, California. Ella vive una infancia bastante mala, ya que se encuentra aislada y es una casa bastante empobrecida, aunque ella se va preparando para lo que llega a ser su vida, ya que visita continuamente la biblioteca pública y también pues estudia las civilizaciones más antiguas. Aparte que su padre la inspiró mucho en el sentido de que le mandaba muchos libros y le recomendaba bastantes obras para que ella pudiera estudiarlas y leerlas. Fue una socióloga bastante contemporánea y muy revolucionaria para su época, aunque su impacto en la sociedad se viera muy mermado debido a la Primera Guerra Mundial. Ella expresa libremente su angustia en varias de sus obras acerca de los cuidados y de cuando tenía que cuidar, por ejemplo, a sus hijas en una de las... Ella expresa libremente su angustia cuando tiene que hablar sobre los cuidados y su hija, ya que sin proyección profesional y sin vida propia se centra también en las mujeres y en la economía, campos indispensables en la educación social. Y cabe destacar que esta gran autora nace en la misma generación que Durkheim, Max Weber, George Sumel y Albert Mead, lo cual esta autora vive casi los mismos acontecimientos y el mismo contexto que estos mismos. Bueno, yo voy a hablar del sentido que tuvo Charlotte Perkins Gilman para la sociología. Según Teresa González de la Fe, Charlotte Perkins Gilman fue la primera socióloga que puso en el centro de sociología la discriminación de la mujer y la cuestión de género. Además, la teoría era su forma de combatir las injusticias del mundo o su aportación al cambio social. Cabe destacar que fue defensora de eutanasia y una lectora voraz que le hizo tener una formación muy grande, pero no una escolarización formal. También escribió obras como El tapiz amarillo o Headland. Para ella, el trabajo era la base de la vida humana que crea el medio ambiente y la lucha por la supervivencia. Por último, su bisexualidad
le hizo reflexionar sobre la heterosexualidad obligatoria que había que tener en la época. Bueno, yo voy a hablar sobre matriarcardia. La matriarcardia es un relato de una sociedad utópica en la que solo existen las mujeres, quienes gobiernan una sociedad pacífica y ordenada sin la presencia de varones desde hace 2000 años. Su apacible vida se ve alterada por la expedición de 3 hombres de una diferente carácter. Un romántico soñador, un orgulloso joven adinerado, acostumbrado a dominar a las mujeres, y el narrador, abierto a comprender el nuevo mundo por descubrir. Los 3 tienen la oportunidad de conocer una nueva civilización y acogerán las costumbres de esta de muy diferente agrado. Así, desde el punto de vista de un hombre, la activista feminista Charlotte Perkins Gilman pone en evidencia la rigidez de la sociedad americana en la que ella vive en contraste con la mayoría, cuya correcta marcha demuestra que la mujer, la feminidad y la maternidad pueden cumplir un papel muy distinto en la educación, el amor y la vida cotidiana. Bueno, pues yo voy a hablar acerca de la influencia que ella tuvo a nivel político y económico. Y bueno, la influencia que Charlotte tuvo tanto a nivel político como económico fue bastante en la sociedad, ya que fue considerada una de las mujeres más relevantes de la cultura a principios del siglo XX, en relación sobre todo a movimientos reformistas y feministas. Escribió su primer ensayo en 1898 titulado Mujeres y Economía, donde reflejaba el estudio sobre la relación económica entre hombres y mujeres como factor de la evolución social, donde la autora nos explica y se centra en las teorías que llevaba madurando desde que comenzó a colaborar con la prensa. Y a su vez pues también realizaba conferencias en su juventud. Su obra nos habla acerca de las posibles soluciones que contribuirían a cambiar la sociedad en ese momento. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo el capítulo 6, titulado Las comparaciones siempre son odiosas, y las páginas empieza en la página 74. Siempre había estado orgulloso de mi país, por supuesto, comparado con los demás países y pueblos que conocía, los Estados Unidos de América. Sin faltar a la modestia, me habían parecido siempre uno de los mejores. Pero igual que una criatura bien intencionada, inteligente y sincera, a veces hace tambalearse nuestras convicciones con sus inocentes preguntas. También esas mujeres, sin asomo de malevolencia ni sarcasmo, a fuerza simplemente de insistir en los puntos que nosotros procurábamos rehuir a toda costa, nos hicieron dudar de nuestra actitud de autoestima. Cuando ya dominábamos bastante bien su idioma y habíamos leído mucho sobre su historia, además de ofrecerles un resumen a grandes rasgos de la nuestra, pudieron afinar más sus preguntas. Así, cuando Jeff reconoció cuántas mujeres asalariadas teníamos, enseguida preguntaron el total de habitantes y qué proporción del total representaban las mujeres adultas, y descubrieron que no pasaban de 20 millones. Es decir, que una tercera parte de vuestras mujeres son, a ver si recuerdo la palabra, asalariadas, y todas son pobres. ¿Qué significa exactamente ser pobre? Nuestro país es el más adelantado del mundo en materia de pobreza, les contó Terry. Desde luego no tenemos las hordas de harapientos y mendigos que se ven en los países más antiguos. Los europeos que nos visitan dicen que nosotros no sabemos qué es la pobreza. Nosotros tampoco, respondió Zaba. ¿Por qué no nos lo explicáis? Terry me pasó la pregunta, diciendo que yo era sociólogo, y yo comencé a explicar que las leyes de la naturaleza requieren una lucha por la existencia, y les expliqué que en esta lucha solo sobreviven los más fuertes y los débiles parecen. Nuestro sistema de lucha económica, continué diciendo, ofrecía abundantes oportunidades para el triunfo de los mejores, que en efecto lograban progresar en gran número, sobre todo en nuestro país, que cuando había crisis económica las clases más bajas evidentemente eran las más afectadas, y que las mujeres de los grupos más pobres se veían obligadas a buscar trabajo en el mercado laboral. Nos escucharon con atención, tomando notas como era su costumbre. ¿Dices que aproximadamente un tercio pertenece a la clase más pobre?, observó muy seria Moadín. ¿Y que las otras 2/3 partes viven, como era esa frase tan bonita, amadas y reverenciadas en el hogar para que cuiden de los niños? Entonces la tercera parte de mujeres pertenecientes a la clase inferior no tienen hijos, supongo. Jeff, que empezaba a ponerse tan pesado como ellas, contestó solemnemente que no,
Al contrario, cuanto más pobres, más hijos tenían, lo cual, aclaró, era también una ley natural. La reproducción está en proporción inversa a la individualización. ¿No tenéis otras leyes, aparte de estas leyes naturales?, inquirió con dulzura Zaba. Por supuesto, protestó Terry. Poseemos códigos legales con miles y miles de años de antigüedad, como vosotras sin duda, añadió cortésmente. Oh no, dijo Moadin, aquí no tenemos ninguna ley que tenga más de 100 años y la mayoría no pasan de los 20. Dentro de unas semanas, prosiguió, tendremos el gusto de mostraros todo nuestro pequeño país y de daros cuantas explicaciones deseéis. Queremos que conozcáis a nuestro pueblo y yo os aseguro, añadió Somen, que nuestro pueblo también desea conoceros. Terry se iluminó al oír esto y se avino de mejor humor a satisfacer las insistentes preguntas que con cada vez ponían más a prueba nuestras capacidades como maestros. En verdad fue una suerte que supiéramos tan pocas cosas y que no dispusiésemos de libros con que documentarnos, pues de lo contrario, tal vez todavía estaríamos allí instruyéndolas sobre el resto del mundo. En cuanto a la geografía, su tradición hablaba del gran mar, de Allende, las montañas, y podían ver sus propios ojos las inmensas llanuras recubiertas de espesa selva que se extendían más abajo, y nada más. Sin embargo, gracias a los escasos datos conservados de su pasado remoto, ellas no hablaban de antes del diluvio, sino de antes de terremoto, que las había dejado tan completamente aisladas. Sabían de la existencia de otros pueblos y otros países, pero de geología no sabían prácticamente nada. En el campo de la antropología conservaban los mismos datos fragmentarios sobre la existencia de otras razas y conocían el carácter salvaje de los pueblos que habitaban esas sombrías selvas bajas, pero por indiferencia era maravillosa su capacidad de inferencia y deducción. Habían llegado a la conclusión de que existían otras formas de civilización análogamente a como nosotros inferimos su existencia en otros planetas, cuando nuestro biplano surcó zumbando su espacio aéreo durante aquella primera exploración. No tuvieron dificultad en aceptarlo como una prueba de la superior evolución de otra parte del mundo, preparándose a recibirnos con la misma prudencia que manifestaríamos nosotros ante la llegada de un bólido, con visitantes de Marte. De historia, aparte de la propia, naturalmente no sabían nada, salvo lo que contaban sus antiguas tradiciones. Pues a mí lo que más me ha llamado la atención de esta parte del capítulo es cómo nos cuenta uno de los protagonistas que solo la tercera parte de las mujeres eran asalariadas y que había gran parte de la población, unos 20 millones como nos dice, que eran pobres, y además pues nos recalcaba que cuanto más pobre eras, más hijos solías tener. Y a mí esto me ha llamado la atención porque para mí es muy importante que a la hora de que tú quieras tener hijos, pues te veas con unas condiciones económicas adecuadas para poder mantenerlos. Y también me ha llamado la atención cuando nos dice que tampoco sabían nada acerca de geología y de historia también bastante poco. De astronomía tenían conocimientos prácticos bastante precisos. Es una ciencia antiquísima y con hecho de una asombrosa facilidad para las matemáticas. La fisiología era un campo que dominaban bastante bien. De hecho, en el caso de las ciencias más sencillas y concretas, con un objeto de estudio al alcance de la mano al que simplemente tenían que aplicar su inteligencia, los resultados alcanzados eran asombrosos. Habían desarrollado una ciencia química, una botánica y una física con todas las ramificaciones en que la ciencia raya con el arte o confluye con la industria, y con una precisión y exactitud que nos hacía sentir como escolares. Y además, cuando tuvimos ocasión de recorrer el país y ampliamos nuestros conocimientos y preguntas, descubrimos otra cosa. Lo que sabía una, lo sabían todas, en muy amplia medida. Más tarde tuve ocasión de hablar con pequeñas montañesas que vivían en umbríos valles de abeto, con curtidas mujeres de las llanuras y con ágiles silvicultoras. Y en todo el territorio, incluidas las habitantes de las ciudades, encontré el mismo elevado nivel de inteligencia. Algunas sabían mucho más que las demás sobre determinadas cosas. Estaban especializadas, naturalmente, pero todas sabían mucho más, sobre todo en general, es decir, sobre las cosas que se sabían en el país, de lo que es habitual entre nosotros. Nos vanagloriamos mucho de nuestro elevado nivel general de inteligencia y de nuestro sistema de educación pública y obligatoria, pero, comparando las respectivas posibilidades, su pueblo estaba mucho mejor instruido que el nuestro. A partir de lo que les habíamos contado y de los dibujos y maquetas que logramos hacer, elaboraron un esquema de trabajo cuyos blancos iban completando a medida que aumentaban sus conocimientos.
Construyeron un gran globo terráqueo y sobre él dibujaron provisionalmente nuestros imprecisos mapas, completándolos con los de mi valioso almanaque. Se sentaban en ávidos grupos, acudían en gran número especialmente para ello, y escuchaban las explicaciones de Jeff sobre los rudimentos de la historia geológica de la Tierra, mientras les indicaba la situación de su país en relación a los demás. De mi almanaque obtuvimos datos y cifras, que ellas interrelacionaban con sorprendentemente precisión. Hasta Terry empezó a interesarse en este proyecto. Si seguimos por este camino, acabarán pidiéndonos que demos conferencias en todos los colegios y escuelas de chicas. No estaría mal, ¿verdad?, sugirió. No me importaría convertirme en una autoridad ante semejante público. Y, en efecto, más adelante nos pidieron que diésemos conferencias públicas, pero no ante las audiencias ni con los propósitos que nos habíamos imaginado. Su actitud hacia nosotros era como la de Napoleón intentando sonsacar datos de índole militar a unos pocos campesinos analfabetos. Sabían perfectamente qué debían preguntar y cómo interpretar las respuestas. Poseían medios mecánicos de difusión informativa casi equiparables a los nuestros, y cuando nos invitaron a dar conferencias, el público que nos escuchaba ya había estudiado a fondo un excelente resumen de todas las explicaciones ofrecidas anteriormente a nuestras maestras, y venía armado de un arsenal de notas y preguntas capaz de intimidar al más pintado profesor universitario. Y tampoco era un público de muchachas. Todavía transcurrió bastante tiempo antes de que nos permitiera conocer a las jóvenes. ¿Os importaría decirnos qué os proponéis hacer con nosotros?, estalló un día Terry, desafiando con aquella cómica expresión bravucona tan suya a la tranquila y simpática Moadí. Al principio solía enfadarse a menudo, armando mucho alboroto, pero este tipo de escenas parecían divertirlas muchísimo. Se agrupaban a su alrededor y lo observaban todo con cortesía y manifiesto interés, como si fuese una actuación, en vista de lo cual se esforzó por controlarse y portarse de modo casi, pero solo casi, razonable. En absoluto, contestó ella llanamente y sin inmutarse. Creí que era suficientemente claro. Estamos intentando aprender cuanto podamos de vosotros y procuraremos enseñaros cuanto queráis saber acerca de nuestro país. ¿Eso es todo?, insistió él. Ella sonrió con expresión enigmática. Depende, dijo. ¿Depende de qué? De vosotros, principalmente, contestó ella. ¿Por qué nos mantenéis encerrados y tan estrechamente vigilados? Porque no estamos seguras de que sea prudente dejaros solos en un país tan lleno de mujeres jóvenes. Terry se puso muy contento al oír esto. En el fondo era lo que ella suponía, pero decidió insistir un poco más sobre el tema. No sé de qué tenéis miedo, somos unos caballeros. Ella volvió a sonreír y preguntó, ¿y el peligro no existe tratándose de caballeros? No supondréis que alguno de nosotros sería capaz de hacer daño a vuestras muchachas, exclamó Terry acentuando el nosotros. Oh, no, dijo ella con honradez, auténticamente sorprendida. El peligro es exactamente a la inversa. Ellas podrían haceros daño a vosotros. Si, por accidente, causáis algún daño a cualquiera de nosotras, tendréis que enfrentaros con 1.000.000 de madres. Terry puso tal cara de sorpresa y agravio que Jeff y yo nos echamos a reír, pero ella prosiguió sin perder la calma. A mí, de la parte que he leído, me han llamado la atención sobre todo 4 cosas. La primera es que el hecho de que todas compartan la información, que algunas pueden, lógicamente pueden estar más especializadas en algo más concreto, pero todas comparten la misma inteligencia y además saben más de lo que puede ser habitual en nosotros. Después también pienso que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra inteligencia y de los métodos que tenemos para aprender, pero que sin embargo, por ejemplo, en el pueblo de ellas está, si lo comparamos con el de nosotros, su nivel de inteligencia es mayor. Y pienso que a veces cuando las personas que tienen menos recursos para tener un nivel de inteligencia más alto, pues se esfuerzan más en tenerlo que las personas que sí que lo tienen. Enlazándolo con esto, también me parece interesante el hecho de cómo ellas se interesan por aprender más cosas sobre un país que no es el suyo. Y por último también me parece interesante el amor que sienten todas por todas y que se defiendan mutuamente entre ellas. Creo que todavía no habéis entendido bien. Vosotros solo sois 3 hombres solo en un país habitado exclusivamente por madres o futuras madres. Para nosotros la maternidad tiene un significado que todavía no he logrado detectar en ninguno de los países que nos habéis descrito. Tú, y miró a Jeff, nos has hablado de la fraternidad humana, que como de un gran idea vuestro, pero me da la impresión de que tampoco tiene demasiada traducción en la práctica. ¿Me equivoco? Jeff asintió bastante pesaroso. Muy poca, dijo.
Aquí poseemos el de la maternidad humana, plenamente vigente en la práctica. Continúe ella. Es lo único que creemos, aparte de nuestra original condición de hermana, en sentido literal, y de la más elevada y profunda cohesión de nuestro desarrollo social. En este país, las hijas son el centro y el foco de todo nuestro pensamiento. Cada medida se toma en función de los efectos que tendrán para ella, es decir, para la raza. Debéis comprender que somos madres, repitió, como si en esa palabra estuviera la clave de todo. No veo cómo este hecho natural en todas las mujeres podía constituir una amenaza para nosotros, insistió Terry. Supongo que te refieres al hecho de que defendieran a su hija en caso de agresión, y es muy natural. Cualquier madre lo haría, pero nosotros no somos salvajes, mi querida señora, y jamás causaríamos ningún daño a ninguna hija de madre. Ellas se miraron meneando ligeramente la cabeza, y Zaba le rogó a Jeff que nos lo explicara, diciendo que parecía entenderlo mejor que nosotros. Él así lo intentó. Ahora he llegado a comprenderlo, o al menos lo entiendo mucho mejor que entonces, pero reconozco que llevo mucho tiempo y tuve que hacer un gran esfuerzo de honestidad intelectual. Lo que ellas denominaban maternidad podría explicarse como sigue. Comenzaron con un nivel realmente elevado de desarrollo social, semejante al del antiguo Egipto o la Grecia antigua. Luego perdieron todo el elemento masculino, lo cual inicialmente también implicó la pérdida de todo el potencial humano, así como el de seguridad. A continuación desarrollan su capacidad de gestación virginal. Y finalmente, en aras de la prosperidad de su prole, comenzaron a practicar la más perfecta y sutil coordinación. Recuerdo cuánto le costó aceptar a Terry la evidente unanimidad de aquellas mujeres, la cual constituía el rasgo más conspicuo. A Terry la evidente unanimidad de aquellas mujeres, la cual constituía el rasgo más conspicuo de su cultura. Es imposible, decía con obstinación. Las mujeres son incapaces de colaborar en nada, va contra su instinto. Y cuando le enfrentamos con la evidencia de los hechos, nos replicaba: bobadas, o al cuerno con vuestro hecho, es imposible, creedme. Y de ahí nos lo sacamos hasta que a Jeff se le ocurrió recurrir al ejemplo de los himenópteros. Fíjate en las hormigas y aprende de una vez holgazán, le dijo triunfalmente. ¿Acaso no son un magnífico ejemplo de cooperación? Eso no me lo negará. Este país es como un inmenso hormiguero, y como saben, un hormiguero no es más que una enorme casa cuna. ¿Y qué me dice de las abejas? ¿Acaso no cooperan y se aman entre sí? Como el amor de los pájaros a la primera, o el cuidado de las abejas a su reina. Dice el inefable Constable. Dame un solo ejemplo de un grupo de seres masculinos, sean aves, insectos o fieras, que funcione con parecida eficiencia. O cítame alguno de nuestros países de hombres donde la población coopere tan bien como aquí en el trabajo. La verdad es que el instinto natural de colaboración es femenino, no masculino. Terry se vio obligado a aprender muchas cosas de buena gana, habría pasado por alto. Pero volvamos a mi modesto análisis de lo que había sucedido. Organizaron aquel cohesionadísimo servicios de ayuda mutua en favor de sus hijas, para alcanzar un rendimiento óptimo en el trabajo. Tuvieron naturalmente que especializarse. Las niñas necesitaban hilanderas y tejedoras, agricultoras y horticultoras, carpinteras y albañiles, además de madres. Después surgió el problema del espacio. Una población que se multiplique por 5 cada 30 años. En muy poco tiempo habrá llenado un país, especialmente uno tan pequeño como este. Muy pronto comenzaron a eliminar el ganado y los campos de pastura. Las ovejas fueron las últimas en desaparecer. También desarrollaron un sistema de agricultura intensiva, sin parangón en ninguna otra parte del mundo, que yo sepa, y replantearon completamente los bosques con árboles de frutos o nueces comestibles. Pero pese a todas las medidas, no tardaron en enfrentarse al problema de la presión de la población. Bajo una norma muy aguda, vivían verdaderamente hacinadas y los niveles de convivencia inevitablemente decayeron mucho. ¿Cómo solucionaron esa mujer la situación? No confiaron en la lucha por la supervivencia, que habría desembocado fatalmente en la aparición de una máxima angustiada de personas desnutridas, cada una luchando por salir adelante a costa de las demás, algunas consiguiéndolo durante algún tiempo, la mayoría permanentemente aplastada o sumergida, formando un desesperado sustrato de gente paupérrima y degenerada, sin
sin esperanza ni serenidad para nadie y sin posibilidades para el desarrollo de cualidades verdaderamente nobles entre la población en general. A mí lo que me llama la atención es que hace hincapié en la maternidad humana frente a la fraternidad humana que no se lleva a la práctica. Comparado con la maternidad humana, esta hace defensa de la hija frente al machismo y el patriarcado. Además cuenta que la población se multiplicó en esa época, provocando hacinamiento y problemas de convivencia entre las personas que no llegaron a la lucha por la supervivencia. Tampoco iniciaron expediciones de conquista para apropiarse de la tierra o el sustento de otros pueblos, a fin de mantener a sus masas desesperadas. Nada de eso. Se reunieron en asamblea para reflexionar. Eran grandes y lúcidas pensadoras, y esa fue su conclusión. Esforzándonos al máximo, nuestro país puede mantener a tantas personas sin detrimento de los niveles de convivencia, comodidad, salud, belleza y progreso que deseamos. Muy bien, ese es el país que construiremos. He allí la explicación de todo. Eran madres, pero no en el sentido habitual entre nosotros de impotente, fecundidad involuntaria, obligada a llenar y desbordar la tierra, todas las naciones para luego ver sufrir, pecar y morir a los hijos. Entre ellas el amor materno no era una pasión animal, un mero instinto, un sentimiento de índole puramente personal, sino una religión. Incluía aquel ilimitado sentimiento de solidaridad hermanas, aquella unidad general al servicio de todas que tanto nos costaba comprender. Era un sentimiento a escala nación, racial, humana. No sé cómo expresarlo. Estamos habituados a ver que llamamos madre totalmente absortas en la canastilla rosa de la fascinante bebé, sin ningún interés no retórico por el retoño que ocupa la canastilla de las demás, y menos aún por las necesidades comunes de todos los retoños. Aquellas madres, en cambio, trabajaban todas unidas en la grandiosa de las tareas, hacían personas, y las hacían muy bien. Siguió un periodo de eugenicia negativa, que debió representar un enorme sacrificio. En general, solemos estar dispuestos a dar la vida por nuestro país, pero ellas tuvieron que renunciar a la maternidad, precisamente el sacrificio más duro para ellas. Al llegar a este punto, acudí a Somel para que me lo aclarara mejor. Para entonces ya nos hemos hecho muy amigos. En mi vida había logrado... Al llegar a este punto, acudí a Somel, que era la que me aclaraba mejor. Para entonces ya nos habíamos hecho muy amigos. En mi vida había logrado trabar una amistad semejante con una mujer. Uno se sentía muy bien a su lado. Su persona transmitía aquella dulce sensación de afecto maternal que tanto apreciamos los hombres en una mujer. Y a la vez de ella emanaba una lucidez y una confianza que solemos considerar cualidades masculinas. Nuestras conversaciones ya habían llenado varios volúmenes. Aclárame esto, le dije. Hubo un periodo espantoso en que la población comenzó a ser excesiva y decidieron limitarla. En nuestro país se llama mucho de este tema, pero en vuestras situaciones es tan diferente que ni siquiera quisiera conocerla mejor. Si no lo he entendido mal, habéis convertido la maternidad en un servicio social muy importante, un sacramento casi, en lo que la mayoría de la población participa solo una vez. Aquellas a quienes no se considera suficientemente capacitadas no tienen derecho ni a eso, y ser invitadas a gestar más de una hija es el próximo privilegio y honor que se puede conceder el Estado. Al llegar aquí, ella puntualizó que entre ellas lo más próximo a una aristocracia era ser descendiente de un linaje de supermadre, honradas con ese privilegio. Pero lo que no entiendo, y es natural, es qué método de control usáis. Por lo que he leído, cada mujer tenía 5 hijas. No tenéis freno a maridos tiránicos, y estoy seguro de que no destruís a las criaturas antes de nacer. Nunca olvidaré la mirada de horror que me dirigió. Se levantó bruscamente de la silla, muy pálida y echando chispas por los ojos. ¿Destruir las criaturas antes de nacer?, susurró con voz ronca. ¿Hacen eso los hombres de tu país? ¿Los hombres? Comencé a responder, bastante acolorado, y entonces comprendí en el berenjenal que me había metido. Ninguno de nosotros quería que esas mujeres pensaran que nuestras madres, a las que con tanto orgullo solíamos alabar, podrían ser inferiores a ellas en ningún sentido. Me forzaba a decir que estaba equivocado. Le hablé de un cierto tipo de mujeres criminales, perversas o locas, acusadas de infanticidio. Le dije con sinceridad que en nuestro país había muchas cosas criticables, pero que prefería no hablar de nuestros defectos a que ellas entendieran mejor nuestra mentalidad y situación. Y con un amplio rodeo volvió al tema de cómo controlaba la población.
Somel, por su parte, parecía compungida y un poco avergonzada incluso por no haber sabido dominar su reacción de asombro. Al recordarlo, ahora que las conozco mejor, cada vez me maravilla más el exquisito tacto con el que encajaron datos y aseveraciones nuestras que debían repugnarle profundamente. Me explicó con suave seriedad que, tal como yo suponía, al principio cada mujer tenía 5 hijas y que con su ansia de reconstruir el país mantuvieron este ritmo durante unos siglos, hasta que se les planteó la absoluta necesidad de establecer un límite. Todas lo comprendieron con igual claridad y con la misma preocupación. Entonces pusieron el mismo afán en limitar ese maravilloso don que antes habían puesto en su desarrollo. Durante varias generaciones se dedicaron a reflexionar e investigar muy seriamente sobre el tema. Cuando dimos con la solución ya habíamos tenido que instaurar un sistema de racionamiento, dijo. Pero finalmente encontramos la forma. Verás, antes de que llegue la criatura, la madre pasa una temporada de gran exaltación. Todo su ser se eleva y se concentra intensamente en el deseo de dar vida a la criatura. Aprendimos a estar alertas para detectar con gran cuidado el inicio de esta fase. Con frecuencia, las más jóvenes, las que todavía no están llegando a la edad de ser madre, conseguían aplazarla voluntariamente. En cuanto seguía el intenso deseo de tener una criatura, se concentraban deliberadamente en una tarea que requiriese mucha energía física y mental al mismo tiempo. Y esto es lo más importante. Procuraban aplacar su deseo a través del cuidado directo y poniéndose al servicio de criaturas ya nacidas. Bueno, yo lo que quiero recalcar de esta página es que, a pesar de la sobrepoblación que tenían en su país, en vez de solucionarlo invadiendo otros países mediante la violencia y tal, lo solucionaron sacrificándose ellas mismas y dando lo más preciado que es para ellas, que es ser madres. Y lo hacían mediante una fuerza de voluntad para gestionar no quedarse embarazadas, siendo el más destaco de esta página es como, a pesar de la sobrepoblación que estaba viviendo su país, ellas no actuaron atacando a otros pueblos y a otros países mediante la violencia, sino que lo hicieron sacrificándose ellas mismas, dando lo que es más importante para ellas, que es ser madre, y lo hacían mediante como una cosa voluntaria y espiritual, que es enfocarse en que no podían serlo y manteniendo la mente y las actividades físicas ocupadas, y también encargándose del cuidado de otros niños nacidos de otras madres, aunque ellas se creen las madres y hermanas de todas las ciudadanas del país. Entonces, como que todas son las madres de todas, y así es como lo viven. Calló un momento. En su dulce e inteligente rostro apareció una expresión de profunda y solemne ternura. Pronto aprendimos que el amor maternal tiene más de un canal de expresión. Creo que la razón por la que nuestras hijas son tan queridas por todo el país es que ninguna de nosotras ha tenido jamás tantas como hubiera deseado. Esto me pareció infinitamente patético y no pude por menos que decírselo. En la vida hogareña de nuestro país hay mucha amargura y muchas penas, le dije. Pero esto me parece absolutamente terrible. Un país de madres frustradas. Pero ella se limitó a sonreírme con complicidad y serenidad y me dijo que la había malinterpretado. Todas individualmente sacrificamos una porción de nuestro gozo personal, explicó, pero no olvides que todas tenemos 1 millón de niñas a las cuales amar y cuidar, y todas son nuestras hijas. Eso escapaba a mi capacidad de comprensión. Oír hablar a un grupo de mujeres de nuestras hijas, aunque me imagino que lo mismo dirán las hormigas y las abejas si supieran hablar, y puede que lo digan, a su manera. En cualquier caso, así procedían ellas. Si la mujer había decidido ser madre, permitía que el anhelo de dar a luz creciera en su interior hasta que se produciera el milagro de la naturaleza. Si había decidido que no, procuraba borrarlo de su mente y volcaba su cariño en el cuidado de otros bebés. Si reflexionamos, en nuestro país los niños, es decir, los menores de edad, constituyen más o menos unas 300 partes de la población, mientras que en el suyo solo representan una tercera parte, o menos. Y son algo precioso para ellas. No hay derecho único al trono de un imperio, ni hijo único, de una pareja de mediana edad tan idolatrado como las hijas de Delas. Pero antes de entrar en este tema, quisiera terminar el análisis comenzando.
consiguieron limitar eficaz y permanentemente sus cifras de población, de manera que el país pudiera ofrecer recursos suficientes para darles a todas una vida más plena y satisfactoria posible, con abundancia de todo, hasta de espacio, de aire, de soledad incluso. Y conseguido esto, concentraron sus esfuerzos en mejorar cualitativamente su restringida población, y en eso habían trabajado incesantemente durante casi 1500 años. Es sorprendente, pues, que fuesen unas personas tan estupendas. La fisiología, la higiene, la salud, la cultura física, todos estos campos habían sido perfeccionados al máximo mucho tiempo atrás. Las enfermedades eran prácticamente inexistentes entre ellas, hasta el punto que sus antiguos avances en lo que denominamos ciencia de la medicina se habían convertido prácticamente en un arte desaparecido. Eran mujeres de buena cepa, fuertes, bien cuidadas, con condiciones de vida inmejorables. En el campo de la psicología, lo que más nos asombraba y más respeto nos inspiraba eran sus conocimientos prácticos y su uso cotidiano de los mismos. Y a medida que íbamos conociéndolas mejor en ese aspecto, más apreciábamos la exquisita habilidad con la que habían sabido comprender y atender desde el principio a unos extranjeros como nosotros, de una raza desconocida y de sexo opuesto y no menos desconocido. Apoyándose en esta sólida base de amplios, profundos y exhaustivos conocimientos, se enfrentaron a los problemas de la educación y los resolvieron de forma que espero poder explicar más adelante. Comparar a esas niñas amadas por todo su país con el promedio de criaturas de nuestro país es como poner un ramo de esplendorosas rosas perfectamente cultivadas, junto a un manojo de cardos silvestres, y sin embargo no parecían cultivadas, sino que su manera de ser se había convertido en algo natural. Paralelamente al constante desarrollo de su capacidad intelectual, de su fuerza de voluntad y de su dedicación social, esas mujeres habían cultivado durante varios años, varios siglos, las artes y las ciencias, hasta el límite impuesto por sus conocimientos, con excelentes resultados. En ese tranquilo y apacible país, habitado por sabias, dulces y fuertes mujeres, aterrizamos de improviso convencidos de nuestra superioridad, y mucho después, una vez domesticados e instruidos de manera que ya no constituyéramos un peligro para ellas, nos permitieron recorrerlo y conocer a sus habitantes. Bien, a mí lo que más me ha llamado la atención de estas dos páginas que yo he leído ha sido el siguiente párrafo. Cuando hablan de que están cuidando a las hijas, todos individualmente sacrificamos una porción de nuestro gozo personal, explicó, pero no olvides que todas tenemos 1.000.000 de niñas a las cuales amar y cuidar, y todas son nuestras hijas. A mí me ha llamado la atención cómo Charlotte Perkins Gilman expone el rol de los cuidados en la mujer, aun siendo esta obra una utopía que supuestamente es imaginario o algo más allá de la ficción. Y si lo comparamos con la actualidad, pues podemos ver que las mujeres todavía seguimos teniendo el rol de los cuidados y que seguimos quitándonos ese gozo personal del que habla en el libro para pues enfocarnos al cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas y pues de personas mayores. Y creo que es algo súper contemporáneo para la época en la que, bueno, pues esta mujer pues escribió esta obra. Yo, con respecto a la parte que ha leído Paula, quiero hacer una pregunta. Ha dicho que las familias mientras más pobres eran, más hijos solían tener. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Pensáis que está bien que las familias pobres tengan más niños que a lo mejor las familias que están más acomodadas? Vale, pues yo con respecto a lo que ha leído Paula quiero hacer una pregunta. Ella ha dicho que las familias mientras más pobres eran, más niños solían tener. ¿Pensáis que esto tiene que ser así o que es mejor que los niños los tengan las familias que están más acomodadas? Pues yo pienso que en la época y en esa generación al final pues se tenían más hijos porque era una costumbre y la mujer se dedicaba a las tareas del hogar y suena feo decirlo, pero era una forma a lo mejor más de entretenerse y de dedicar su tiempo a los hijos, y cuanto más hijos tuviera, pues por así decirlo, era más mano de obra en su casa. Bajo mi punto de vista y mi opinión, yo pienso que para tener más hijos tienes que tener una estabilidad económica, ya que cada niño necesita unos recursos y unas necesidades, y bajo mi opinión hay que dársela a todos por igual, porque también se han dado casos de familias que tienen hijos y después no pueden atender a todos con las mismas condiciones.
No sé si queréis decir algo más. Yo estoy totalmente de acuerdo con Paula porque hay que mirar siempre por el interés superior del menor y sobre todo lo de tener una estabilidad económica para el resto de la vida del menor. A mí me gustaría darle otra perspectiva y es que las personas pobres pues son personas pobres y una mujer que tenga más recursos siempre va a poder acudir clandestinamente a que le realicen un aborto, a que una persona pobre que no tiene recursos ninguno pues no puede acceder a este tipo de intervenciones ilegales, en aquella época me refiero, y creo que las mujeres pobres en aquella época pues tenían muchos hijos también por esta razón, que no tenían tampoco los métodos anticonceptivos ni tener estas oportunidades como podía tener una mujer rica. Y también considero que esto también podía ser un factor por el cual las mujeres en aquella época pues tuvieran pues tantos hijos. Que también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paula de que hace falta dinero para mantener a un hijo. Claro que no es que esté bien que eso sea así, pero que tampoco había mucha mayor solución a ese problema. Entonces no tengo derecho a tener un hijo ni a entretenerme manteniendo relaciones sexuales ni nada, solo por simplemente ser pobre y que el rico tenga más derechos aún que yo. Pues con este podcast hemos pretendido compartir un momento de lectura y animar a todo el mundo que nos vea a leer. Gracias. Espero que os haya gustado.